Hola, mi nombre es Mauricio Caraballo, soy estudiante del Politécnico Santiago Mariño, extensión Maturín del estado Monaga. Soy estudiante de Ingeniería Eléctrica y les voy a presentar el tema sobre generadores síncronos y asíncronos, sus diferencias y características. Bueno, continuamos. ¿Qué es un generador síncrono? Un generador síncrono es una máquina fundamental en la generación de energía eléctrica. Se compone de una parte mecánica que convierte la energía cinética en rotación en el eje del generador y una parte eléctrica que transforma esta energía mecánica en energía eléctrica en forma de corriente alterna. La sincronización con la frecuencia de la red es esencial para garantizar la estabilidad y la calidad de la energía. En estos tipos de generadores se produce un campo magnético en el rotor, ya sea mediante el diseño de o como un imán permanente o mediante la aplicación de una pequeña corriente directa a su devanado para crear un electroimán. Ambas máquinas se componen de El rotor de un generador síncrono es en esencia un electroimán grande. Los polos magnéticos del rotor pueden ser tanto salientes como no salientes. El término saliente significa proyectado hacia afuera o prominente. Un polo saliente es un polo magnético proyectado hacia afuera del eje del rotor. Por otro lado, un polo no saliente es un polo magnético construido al mismo nivel de la superficie del rotor. Aquí tenemos la imagen del rotor. Continuamos. El estator es la parte fija del generador que alberga el devanado del campo del devanado del inducido, donde se genera el voltaje. La salida del alternador se deriva del estator. Los estatores de los generadores síncronos están hechos de bobinas de estator performadas en un devanado doble capa. El devanado se distribuye y se encuerda de manera que reduzca el contenido de armónicas en las corrientes y voltajes de salida. Los núcleos están formados por láminas fabricadas al acero al silicio de alta calidad. Estas láminas ayudan a minimizar las histeresis y las pérdidas por corrientes parásitas dentro del núcleo del estator. Su velocidad de rotación. Bueno, en estos generadores, por definición síncrono, lo que quiere decir es que la frecuencia eléctrica se produce y entrelaza o sincroniza con la tasa mecánica de rotación del generador. El rotor de este generador consta de un electroimán al que se le suministra una corriente directa. El campo magnético del rotor apunta en dirección al que gira el rotor y la tasa de rotación de los campos magnéticos en la máquina está relacionada con la frecuencia eléctrica del estator. Aquí tenemos una pequeña formulita de cómo hallar la frecuencia del generador, el número de velocidad mecánica, número de polo. Continuamos. Debido a que el rotor gira a la misma velocidad que el campo magnético, esta ecuación relaciona la velocidad de rotación del rotor con la frecuencia eléctrica resultante. La potencia eléctrica genera 50 Hz por el generador. Debe girar a una velocidad fija que dependerá del número de polos de la máquina. Por ejemplo, para generar 50 Hz en una máquina de 2 polos, el rotor debe girar 3600 RPM, o sea, 3600 revoluciones por minuto. A una potencia de 50 y de 4 polos debería girar a una velocidad de 1500. Acá está la misma formulita. Aquí está un ejemplo. ¿Para qué se utilizan los motores síncronos? Bueno, tienen múltiples aplicaciones en la generación y distribución de energía eléctrica. Sus principales utilizaciones son centrales eléctricas. Estos generadores se utilizan en plantas de energía térmica, hidroeléctrica, nuclear, para convertir la energía mecánica en electricidad. En redes eléctricas contribuyen a mantener la estabilidad y la frecuencia de la red eléctrica, sincronizando la generación y el consumo. Y la generación distribuida, en sistemas de generación distribuida como parques eólicos, los generadores síncronos ayudan a inyectar energía a la red. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Bueno, entre las ventajas de los generadores síncronos se puede mencionar su eficiencia y fiabilidad. Pueden generar grandes cantidades de energía eléctrica y operar a altas eficiencias. Además, debido a que la velocidad del rotor está sincronizada con la frecuencia de la red eléctrica, la frecuencia de la energía generada es muy estable. Contribuyen a la estabilidad de la red y pueden operar en un conjunto con otras fuentes de energía como renovables. Y entre sus desventajas, una de las desventajas de estos generadores síncronos es su complejidad en comparación con otros tipos de generadores, como los generadores de inducción.
Esta complejidad puede aumentar los costos de mantenimiento y reparación. Además, los generadores síncronos pueden no ser capaces de arrancar bajo carga, lo que puede ser un problema en algunas aplicaciones. Requieren de mantenimiento y control preciso y no son tan eficientes con cargas variables como los generadores síncronos. Bien, pasamos a lo que es ahora un generador asíncrono. Esto es un dispositivo a través del cual es posible dotar de electricidad a equipos industriales, así como electrodomésticos, etc. Este tipo de unidades se caracteriza por la facilidad de operación, el diseño conveniente y cuya velocidad supersincrónica es provocada por una máquina operadora. Esta energía mecánica conducida al rotor se transforma en energía eléctrica y el devanado del estator entrega la corriente efectiva a la red. Este motor también se conoce como motor de inducción. Asíncrono significa que el motor funciona a una velocidad inferior a su velocidad síncrona, que eso es lo que lo diferencia con el síncrono. Este tiene una velocidad un poco inferior a la velocidad del campo. La velocidad síncrona es la velocidad de rotación del campo magnético del rotor. La velocidad síncrona depende de la frecuencia y del número de polos. Los tipos de generadores asíncronos, se encuentra el generador de jaula de ardilla, que son los más comunes y se utilizan principalmente en aplicaciones de baja potencia. El rotor es una jaula de ardilla, como se describió anteriormente. Los generadores síncronos de rotor de anillo rozante se utilizan en aplicaciones de alta potencia y requieren un mayor control de velocidad. El rotor tiene bobinas de cobre con anillo rozante que permiten conectar resistencias externas para ajustar el deslizamiento y el control de la velocidad. Los generadores se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones debido a su robustez y simplicidad relativa. Algunas de las aplicaciones más comunes son en generación de energía en centrales eólicas, aplicaciones industriales donde se requiere un suministro de energía constante, en uso de sistemas de energía de reserva para proporcionar energía durante un corte. Estas máquinas son particularmente útiles en aplicaciones donde la carga puede variar significativamente, ya que pueden manejar variaciones de carga sin afectar significativamente su velocidad de rotación o la frecuencia de la energía. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Bueno, entre las ventajas tenemos que su construcción es simple y robusta. Tiene una construcción más sencilla, posee menos partes móviles que los generadores síncronos. El mantenimiento es reducido, ya que el diseño simple de estos generadores reduce las necesidades de mantenimiento. Arranque fácil. Estos generadores asíncronos pueden arrancar fácilmente sin necesidad de una fuente externa como una corriente de excitación. Operación sin problemas, funcionan en forma estable, sin problemas, incluso con fluctuaciones de carga. Entre sus desventajas tenemos que el factor de potencia. Estos generadores asíncronos tienen un factor de potencia más bajo que los síncronos, lo que puede afectar la eficiencia del sistema de potencia. Control de velocidad limitado. La velocidad de los generadores asíncronos es fácil de controlar con precisión. El control de velocidad es más complicado que en los generadores síncronos. Estos generadores se utilizan ampliamente en una variedad de aplicaciones, incluyendo generación de energía eólica, generación de energía hidroeléctrica, solar, industriales y como generación de respaldo. Principales diferencias entre un generador síncrono y asíncrono. Bueno, en el generador síncrono, el rotor gira a la misma velocidad que el campo magnético, por lo que se mantiene sincronizado. El rotor suele estar equipado con un imán permanente o un electroimán. La velocidad de rotación es fija y está determinada por la frecuencia de la red y el número de polos del generador. Ofrece mejor estabilidad en la red eléctrica debido a su capacidad de controlar la tensión y potencia. En los generadores asíncronos, el rotor gira a una velocidad ligeramente un poco inferior al campo magnético. Funciona mediante el principio de inducción electromagnética, requiriendo un desfase para generar una corriente eléctrica. Este rotor, generalmente de tipo de jaula de ardilla con un devanado, actúa como un electroimán reducido, de electroimán inducido. La velocidad de rotación varía también dependiendo de la carga y puede ser inferior a la velocidad síncrona.
Es un poco menos estable en términos de control de potencia reactiva, ya que su comportamiento depende más de la carga.